a mí personalmente me gusta mucho la renta variable, sobre todo porque mi objetivo no es a corto plazo. Un momento, antes de explicar esto, creo que es importante para que la gente entienda qué es la renta variable. Es mucho más importante que la gente entienda lo que es la renta fija. Vale, sí. Básicamente porque tú cuando vas al banco, el banco te dice en el 90% de los casos, y esto me lo he encontrado un montón de veces, el banco te dice, invierta aquí que esto es renta fija. Y tú directamente asocias que la renta fija es renta garantizada. Vale. Porque claro, el banco me está diciendo que es renta fija. Entonces, es el banquero de toda la vida. Y no, la renta fija puede ser negativa. Tú puedes estar invirtiendo en renta fija y que la renta fija esté en un -2 y tú de tus ahorros vas viendo un -2 cada año. Y dices, pero si yo invertí en renta fija. Sí, sí, claro, es que esto es la renta fija. Vale, yo de renta fija creo que sé cómo funciona, pero no del todo. Entonces te explico lo que yo Ujú, entiendo que es y me corriges, ¿vale? La renta fija es como invertir en letras del tesoro, por ejemplo, ujú. ¿vale? Pero que puede ser que esa letra esté a un precio y te dé una rentabilidad como si fuera un dividendo, ¿no? ¿Vale? Pero claro, tú compras a un precio que después puede bajar y entonces esa rentabilidad que te da no te, digamos que no te ha hecho ganar dinero porque has perdido en el precio de esa letra. Esto más o menos, pero sí, la renta fija al final va muy sujeta a los tipos de interés marcados por el Banco Central de España. Entonces, estos años que el Banco Central Europeo, perdona, estos años que el Banco Central Europeo ha subido mucho los tipos de interés, las rentas fijas han estado en positivo, ¿vale? Pero no siempre están en positivo. Del año 2019, o sea, hasta el año 2019 o así, hasta que llegó pandemia y demás, veníamos con tipos negativos. Entonces, toda esa, eh, todo eso que el banco está prestándose dinero a los bancos, el Banco Central Europeo le está prestando dinero a los bancos en modo negativo. Cuando tú inviertes en renta fija, sí, estás comprando bonos y tal, pero estás comprando bonos negativos en la mayor parte de las veces. Claro, te dicen que tiene muy poco riesgo, que a lo mejor tal, estás comprando bonos en negativo. Entonces, la renta fija puede ser negativa. Entonces, esa eh, de esto con la que juegan muchas veces, que es lo que te decía, que la gente asocia la palabra renta fija a renta garantizada. O sea, te dicen renta fija, tú lo primero que entiendes es, pues yo voy a cobrar aquí un 2 todos los años. Y no es tan así, ¿vale? Y la renta variable es todo lo contrario. La renta variable, vamos a poner el conocido SP500 que conoce todo el mundo, eso es invertir en renta variable. Al final, la fluctuación del mercado mucho más agresiva, porque no depende única y exclusivamente de una emisión monetaria o de una emisión de deuda o tal, sino que es vas al mercado y a la cotización del mercado y esto replica el índice del SP500, las 500 mayores empresas de Estados Unidos, que son las 7 magníficas y las 493 restantes, pero eso, entonces allí tienes pues un poco lo que te estaba comentando antes, ¿no? Te aparece una mañana Trump y te dice que voy a aplicar aranceles a todo el mundo y la gente se asusta y empieza a vender sus acciones y tal, las cotizaciones empiezan a bajar y tu renta fija, o sea, tu renta variable ese día, pues a lo mejor ves que has perdido un 8, un 9, un 10%. Y la empresa o las empresas siguen siendo las Y mismas, las empresas siguen siendo las mismas. prácticamente la misma situación. Sí, Simplemente es el sí. mercado. Yo, mira, te pongo un ejemplo. Yo tengo acciones de Apple. Y ahora, por ejemplo, pensaba que el otro día se iban a disparar, porque han hecho la presentación el otro día del iPhone 17 y del nuevo smartwatch y demás, y pensaba que justo se iban a disparar por esto, ni se han movido. El mercado. Sí, y todo puede ser que ahora cuando salgan a la venta, que es bastante probable esto también, que cuando salgan a la venta, si hay mucho boom de colas en las puertas, Suba. que el mercado las lance. ¿Sabes? O sea, pero bueno, es eso, al final estás ahí, estás en... Sí, podríamos decir que la renta variable es, entre comillas, solo para que la gente lo entienda, apostar a que el precio subirá, ¿no? Entre comillas, y a lo mejor a cobrar un dividendo, depende de la empresa. No tanto a apostar a que la empresa subirá, pero
Sí, llevado al lenguaje un poco más de esto, sí, sería como jugártela un poco más que el resto. O sea, yo esto lo comparo mucho mejor para que la gente nos pueda entender. La renta fija sería saltar en una colchoneta y la renta variable tirarte en puenting. ¿Vale? ¿Por qué? Porque al final de la colchoneta no me va a pasar absolutamente nada y si me tiro en puenting, pues la caída esa que voy a tener me voy a llevar un susto, ¿sabes? Entonces, eso es un poco la gran Vale, diferencia, ¿sabes? O entiendo, sea, entiendo. la adrenalina del momento, ¿no? Ahora, eh, eh, aquí hay muchas teorías, ¿eh? Y por eso hablo muchas veces, le meto de vez en cuando cera a muchos youtubers, porque todo el mundo te habla del MSCI World y del SP500 y nadie te saca de ahí, ¿eh? El MSCI World y el SP500. Y hay mucho más que todo eso, ¿no? Y entonces todos te hablan de que la economía siempre sube. No es del todo así. O sea, claro, si yo te digo que el SP500 está dando de promedio entre el 8 y pico por ciento y el 9 anual, tú piensas que todos los años vas a cobrar el 8 o el 9 anual. Pero hay años como en marzo del 2020 que cayó un 30 y pico, un 20 y pico largo. Ujú. Bueno, pues remontar ese 20 y pico largo no pasa de un día para otro, por norma general. Entonces te puedes llevar un susto una mañana. ¿Que en el largo espacio de tiempo normalmente las economías siempre van hacia arriba? Sí, eso es cierto. Pero esto lo utilizo mucho en las mentorías con los alumnos del método, porque hay una de las preguntas que dice, si ves que la bolsa baja, ¿invertirías dinero? Y hay gente que te contesta sí y no, y tengo respuesta tanto para el que dice que sí como para el que dice que no. Y claro, el que te dice que sí, ¿por qué? Dice, no, porque la economía tiende a subir. Vale, pues quien invirtió en el Nikkei, en la bolsa japonesa, en 1989 hasta el año 2024 no recuperó su inversión. ¿Estás dispuesto a pasar 30 años? Normalmente no. Entonces, claro, ahí es donde está el tema, que la economía siempre sube, pero puede tardar muchísimo tiempo. Entonces, por eso no me gusta hablar única y exclusivamente de un producto, de un fondo, de este es el mejor. Para mí no hay fondos ni mejores ni peores, los hay más y menos rentables. Sí que hay alguno que es un fondo basura, pero entiéndeme, o sea, dentro de lo que conoce medianamente la gente, No, pues yo simplemente quería que la gente entendiera muy sencillamente la diferencia entre el variable y el fijo. el variable es mucho más arriesgado y el fijo es mucho más estable. Sí, sí, pero, o sea, sí, eso en cuestión de riesgo, pero yo me refiero a dónde están metiendo el dinero. Entonces, en el variable, tú me corriges, ¿eh? Si lo digo Ujú. mal, me corriges. El variable es como en la valoración de una empresa, compras una pequeña parte de una empresa y lo que te decía, apuestas a que esa empresa irá mejor y la cotización subirá, no solo porque vaya mejor, sino porque más gente querrá comprar esa empresa, por lo tanto, habrá más demanda de la acción de esa empresa y el precio subirá. Vale, ¿lo he dicho bien? Ujú. Vale. Y en el fijo estás dándole deuda a un... Estás comprándole deuda a un Estado, normalmente. exacto. Entonces, piden deuda a un Estado o empresas, ¿no? También. Sí, lo normal son que vayas al Sí, Estado. que básicamente dicen, hey, necesito dinero, de una forma con las letras del tesoro, no sé cómo funcionarán en otros países. Yo sé que en España se dice eso, ¿no? Sí, 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 las Letras del letras, sí. tesoro. Vale. Hey, necesito dinero. Entonces viene el mercado, que somos todos nosotros, todas las personas, ponen el dinero ahí y saben, entre comillas, que cobrarán un porcentaje en X tiempo. Ujú. ¿Lo he explicado bien? Lo has explicado Vale, bien. pues ya está. Mientras esté eso entendido.